Buenas tardes a todos y bienvenidos a este Salón Aragón del Patio de la Infanta, a una nueva sesión de Martes de Libros, hoy con Cristina López Barrio, flamante Premio Azorín de este año de novela, uno de los premios literarios más prestigiosos de nuestro país por su último libro, La Tierra bajo tus pies. Ya había rozado el planeta en 2017 con Niebla en Tánger y esta creo que es su octava novela, si no me equivoco. Bueno, pues esta novela que hoy presentamos narra el relato de una chica que se enrola en las misiones pedagógicas de la Segunda República, aquellas misiones pedagógicas que tenían como objetivo pues, llevar la cultura y alfabetizar en los rincones más recónditos de nuestro país. Bueno, y Cristina va a estar en diálogo con Pepe Melero, que también es escritor, bibliófilo, columnista en el Heraldo, colaborador de numerosos medios de comunicación, hijo predilecto de la ciudad de Zaragoza, bueno, tiene un montón de premios, reconocimientos numerosísimos, es también premio Heraldo a los valores humanos y al conocimiento y es un tipo estupendo y una gran persona. Bueno, pues ellos van a dialogar durante aproximadamente 40-45 minutos sobre esta novela. Después dejarán un espacio de unos 10 minutos para que quien lo desee pueda intervenir y al final también pueden comprar su novela en el puesto que ha puesto fuera, en la mesa que ha puesto fuera la Librería París, a la que también agradecemos su colaboración. Después de esta sesión de Martes de Libros, la siguiente será el día 30 de este mes, o sea, el martes que viene no, que es el día de Aragón, el siguiente, y tendremos al filósofo y escritor José Antonio Marina, estará en este caso en diálogo con Antón Castro. Pepe, Cristina, muchísimas gracias por estar aquí y cuando queráis. Gracias a todos. Bueno, muy buenas tardes, señoras, señores, amigos. Un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Gracias a Ibercaja por este maravilloso ciclo de Martes de Libros que nos reúne muchas veces en torno a grandes escritores, como hoy es el caso de Cristina. Cristina es una abogada especializada en propiedad intelectual y que, como tantos y tantos casos de gente que estudiaron Derecho o estudiamos Derecho, luego acabaron dedicándose a otros menesteres. Ella ha abandonado el Derecho por la literatura a la vista de que le va muy bien y de que se ha convertido en una escritora de gran éxito, así que ha dejado el Derecho por la literatura. Tuvo un gran éxito con La Casa de los Amores Imposibles, que fue una novela que se tradujo a muchos idiomas, publicado en el 2010. Como ha recordado muy bien Maite Ciriza, nuestra anfitriona preferida, en el 2017 fue finalista del Premio Planeta. Aquel año que ganó un aragonés al que todos conocemos muy bien, Javier Sierra, turolense. Pues bien, ese año Cristina fue la finalista del Planeta. Con una novela que se llamaba Tierra en Tánger. Hoy presentamos La Tierra bajo tus pies, una novela emocionante, conmovedora, realmente conmovedora, de amor, de odios, de venganzas, en la que la presencia de las misiones pedagógicas juega un papel fundamental en la novela. Uno también es un enamorado de las misiones, sobre las que he escrito mucho, porque fue uno de los proyectos culturales más hermosos de la Segunda República Española. Don Manuel Bartolomé Cosillo quería crear una especie de teatro ambulante que llevara por los pueblos copias de algunos cuadros que estaban en el Museo del Prado para que la gente humilde, la gente pobre, la gente que no había salido de su pueblo en la vida viera realmente cómo era la pintura española, por ejemplo, ¿no? Habló con Pedro Salinas, el poeta del 27, que formaba parte del patronato de las misiones, y le pidió que se hicieran 14 copias de cuadros. Salinas habló con Eduardo Vicente, con Ramón Gaya, nada menos, y con Juan Bonafé, y les encargó el proyecto. Hicieron copias de algunos de esos cuadros. Por ejemplo, Gaya pintó los fusilamientos de Goya y, por ejemplo, Eduardo Vicente, el auto de fe de Berruguete. Se las enseñaron a Cosillo, les encantó, y entonces las llevaron por los pueblos. Iban llevando las copias de los cuadros en ese museo ambulante por los pueblos. Los llevaban a las cabezas de partido porque en los pueblos pequeños no había sitio, a lo mejor ni lugar, en las pequeñas aldeas no había sitio ni lugar donde exponerlos. Abrían el museo por la mañana, por las tardes antes de cenar daban unas pequeñas charlas, dejaban una biblioteca en cada pueblo de unos 100 ejemplares. Yo compraba algunos de esos, que llevaban todos el sello de misiones pedagógicas.
Con el tiempo, como pasa siempre, los bibliófilos encontramos esos libros por los mercadillos, las almonedas, las librerías de viejo. Tengo bastantes, unas decenas de ejemplares que llevan el sello de las misiones pedagógicas y que en su día estuvieron en algunos de esos pueblos. Solía haber una audición de música clásica, de la que luego hablaremos, porque en la novela Cristina la refleja muy bien, un gramófono, también con canciones populares a veces. Cossío quería enseñar los cuadros a quienes no los habían visto nunca, pero por nada especial, solamente para que tuvieran la misma oportunidad que las gentes de las ciudades tenían de ver los cuadros. Esta gente no podía ir al Museo del Prado, naturalmente, y Cossío, en ese afán pedagógico, innovador de la República, del krausismo, de la institución de enseñanza, les quería enseñar esos cuadros, ¿no? Viajaban en ese museo ambulante, viajaban Gaya, viajaban Antonio Sánchez Barbudo, que escribió también sobre Antonio Machado, los dos únicos que tenían sueldo, por cierto, pero les acompañaban Rafael Dieste, Luis Cernuda, Enrique Azcárraga, en fin, gentes muy conocidas, Arturo Serrano Plaja, María Zambrano. Cernuda, por ejemplo, estuvo 5 años de misionero, estuvo 5 años haciendo misiones, y estuvo en Aragón, estuvo en Teruel, estuvo en Tormón. Hay una foto muy bonita de un gran catálogo sobre las misiones pedagógicas, en las que se ve a Cernuda en Tormón, en Teruel, en el 34. La gente siempre les preguntaba, ¿pero esto sirve para algo? Y Gaya escribía que él nunca quería contestar a esa pregunta porque inutilizaba la idea de Cossío, porque Cossío no quería que eso sirviera para nada, solo quería que existiera, solo quería regalarle a la gente del pueblo aquello de una manera desinteresada, ¿no? Las bibliotecas fueron muy importantes para las misiones, quizás lo más importante, y el proyecto en el que más dinero invirtió. Hasta junio del 36 las bibliotecas de las misiones pedagógicas habían llegado a 5.522 pueblos de menos de 5.000 habitantes, entre ellos pueblos muy pequeños en los que jamás había llegado ningún tipo de cultura. Y Cossío decía que era muy bonito que llegara a los desheredados, utilizaba esa palabra, ¿no? A los desheredados. Habría que destacar, entre otras muchas cosas, esa enorme dimensión ética, la dimensión ética de las misiones pedagógicas, porque, como decía Rafael Dieste, y esta es una frase muy importante que va a tener mucha importancia con lo que vamos a hablar ahora y con la novela, como decía Dieste, ese gran escritor gallego, maravilloso escritor, decía, después de haber sido misionero, después de haber participado en las misiones pedagógicas, dice, difícilmente se podrá ser marrullero en política, ficticio o pedante en arte, descuidado en asuntos de ética profesional. Difícilmente, porque había sido un hombre bueno o una mujer buena que habías llevado la cultura gratis, con sacrificio, con esfuerzo, a todos los lugares de España. Esta presentación quería hacerla porque este es el clima moral sobre el que está construida esta novela, La tierra bajo tus pies. Buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes. Bienvenida a Zaragoza. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte con nosotros. Mientras la protagonista, que se llama Catalina, está en una fiesta de disfraces, así comienza la novela, Carlota, su madre, muere. Ese comienzo es todo un comienzo de pureza, porque está todo lleno de color blanco. La difunta la introducen en un ataúd blanco. El padre de Katy, viudo de la difunta, Leonardo Scalo, se viste de blanco y la hija Katy se viste también de blanco. Ese comienzo es tremendo, ¿no? Sí, la verdad es que es el comienzo de la novela y justamente lo que va a suponer va a ser ese revés de la vida de Katy, ¿no? Katy es una mujer, la protagonista, que disfruta, ¿no?, de estos momentos de modernidad, ¿no?, de progresistas que había para las mujeres al principio de los años 30, que tenían pues por primera vez acceso, ¿no?, al mundo laboral, ¿no?, y sobre todo cultural, ¿no?, que formaba parte también del liceo, ¿no?, que era un club femenino, donde había muchas exposiciones, ¿no?, y era, bueno, pues donde había tertulias, y yo quería situarla, ¿no?, como una privilegiada, porque no solamente pertenece a una familia acomodada, sino a una familia también muy poco convencional, ¿no? Y por eso este padre que se viste de blanco, ¿no?, porque es un marino mercante, es extranjero y
y es un genio de las matemáticas, ¿no? Y es un hombre como muy excéntrico, ¿no? Y ese ataúd blanco también haciendo referencia, ¿no?, a la piel, ¿no?, de su mujer, ¿no? Y es verdad que es como muy simbólico, ¿no? Es muy simbólico, sí. Sí, efectivamente. Y, Comienzo impactante. y sobre todo ese contraste, ¿no?, de ella que viene vestida de gaucho, que viene de una fiesta, ¿no?, y de repente se encuentra, ¿no?, con este momento como trágico, ¿no?, en la vida de toda persona, que es la pérdida. La pérdida de la madre. La madre, esta Carlota, debió ser una mujer de una gran personalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando su padre no la dejaba ir con él a Manila, se encadenó al carguero, nos cuenta Cristina, y sujetó un letrero precioso que decía: las mujeres tenemos derecho al océano. Eso es una frase que avanza ya, es una frase tan poética, tenemos derecho al océano, que avanza ya un tono de realismo mágico que a veces tiene la novela. Sí, es verdad. Es cierto porque yo en toda mi obra mencionabas La casa de los amores imposibles, ¿no? Y es verdad que en esta primera novela la influencia del realismo mágico es muy fuerte y a lo largo de los años que han Ahí está pasado García ya... Márquez, está García Márquez Sí, detrás, totalmente, totalmente. Ahí está mi admiración y el encontrar en la prosa de García Márquez lo que yo estaba buscando, ¿no? Una forma de expresarme, ¿sabes?, como muy cercana a mi sensibilidad, ¿no?, y a ese gusto también por la estética, por esa prosa colorista, ¿no?, y al mismo tiempo también muy simbólica. Y es verdad que a lo largo de 14 años que han pasado, pues digamos hay menos influencia, como más contención. Hay más contención. Hay más contención. Pero te sale. Sí, pero me sale. Me sale porque es verdad que tiene mucho que ver también conmigo, con mi carácter, con mi gusto por la literatura y por la lectura. Entonces es verdad que todas mis novelas, yo creo que esta es la más contenida de todas las que he escrito, pero aún así está presente ese mundo onírico, un tanto surrealista, a veces hiperbólico, y que busca también muchas veces entre ese punto mágico, ¿no?, entre la realidad y la fantasía, que te digo, yo creo que caracteriza, ¿no?, pues mi estilo, ¿no?, tu narrativa, escribir. sí, tu forma de Mi escribir. narrativa, sí, efectivamente, ¿no?, y se ve en la novela. Katy había estudiado, nuestra protagonista es una joven que había estudiado pintura y escultura en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Es escenógrafa y figurinista en una compañía de teatro y al principio tiene una especie de relación con un pintor que se llama Edmundo, un pintor al que Katy conoce en una cacería, en una de esas curiosas cacerías de pijos, en la que él acaba matando a otro accidentalmente por un disparo, como a veces todos sabemos que ha ocurrido en las cacerías, ¿no? La superficialidad de este Edmundo, ese carácter, digamos, superficial, servirá de contrapunto frente a todos los personajes que vendrán a continuación. Sí, es verdad que es una que cacería... ninguno es frívolo. No, claro, el contraste es también lo que buscaba la novela, era el contraste del mundo de la ciudad con el mundo del campo, mundo rural. Y cómo también transforma, ¿no?, que era un poco la frase preciosa que leías de Rafael Dieste, ese carácter transformador que tenía para las personas las misiones pedagógicas, ¿no? Pero el personaje de Edmundo, que parece una cacería muy a los Saura, ¿no?, casi como de la escopeta nacional, ¿no? De estas películas así un poco... Berlanga. Sí, es Berlanga. Y bueno, pues me gustó muchísimo el descubrimiento que hice de pues, la documentación que llevas a cabo en la novela. Este personaje de Edmundo está basado, no esta superficialidad, pero sí este hombre tan guapísimo, ¿no?, y tan atractivo, que atrae a las mujeres, que es un pintor y tal. Yo documentándome descubro a Victorina Durán, que es una figurinista y escenógrafa de la época. Me enamoro absolutamente de su biografía. Ella estudia en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, que de ahí es donde cojo y me inspiro para hacer el personaje de ella. De Katy. Y entonces ella cuenta que Julio Romero de Torres, el pintor, era profesor en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Y entonces decía que, que llegaba con 2 galgos, con una capa española, con un sombrero de ala ancha, y que las mujeres caían completamente rendidas a sus pies, y que además él no sabía muy bien qué hacer, le daba como cosa rechazarlas, y entonces huía o se entregaba.
Y entonces me pareció, claro, luego el otro día me preguntaban en la radio, pero entonces Julio Romero de Torres mató por accidente en una cacería, y decía, no, no, por Dios, no, eso ya me lo he inventado, ¿no? Pero sí me gustaba, ¿no? Pues este personaje tan fascinante, te digo, que era pintor, y luego contaba la historia de un diván maravilloso que tenía en el estudio con unos almohadones enormes, que era casi como una piscina de almohadones, y donde decían que podía esconder a las amantes. Entonces, si llegaba alguien inoportuno, pues inmediatamente entre esos almohadones enormes se escondía el amante, quedaba ahí, y luego, pues cuando se iba, de repente, chas, ¿no? Aparecía, ¿no? Entonces yo digo, por favor, qué novelesco. Digo, pero esto lo tengo que aprovechar, ¿no? Lo Entonces, tengo que contar. claro, claro. Entonces, la biografía yo se la recomiendo, no tiene desperdicio, porque ella luego además también fue muy amiga de Valle Inclán, y entonces que también estuvo un año dando clase en la Escuela de En la Bellas escuela. Artes de San Fernando, y con Valle Inclán, por ejemplo, aparece el tranvía, que era un tranvía que había en Madrid, que lo llamaban el Cangrejo, porque era rojo y porque además era lentísimo. Entonces decían, bueno, esto parece que va para atrás, ¿no? Como el cangrejo. Y ella se sentaba allí con Valle Inclán, ¿no? A conversar. Y hubiera puesto muchas más cosas, ¿no? de Victorina, pero bueno, ya llegó un momento que digo, voy a centrarme más en la historia, como en Carlota, por ejemplo. También, fíjate, la novela era mucho más larga al principio, porque me enamoré de la historia de amor de los padres, y entonces la desarrollé muchísimo. La historia de Carlota, que es la madre de Catalina, de Cati, con Leonardo. y Leonardo Scalo, que es este padre tan excéntrico que se viste de blanco tal, y que Es filipino, ¿no? Es filipino. Bueno, ellos se conocen en O se Manila, conocen en Manila. pero él realmente es griego de ascendencia eslava. Pero se conocen en Manila porque la familia de ella tiene, bueno, pues una naviera, y entonces tenían una ruta comercial, que entonces comerciaban mucho con Filipinas y llevaban café. Entonces ellos se conocen allí. Y entonces, cuando muere la madre de Carlota, ella quiere ir con el padre a Filipinas, y el padre le dice, bueno, en toda la historia de la familia jamás una mujer se ha montado en un carguero. Esto es cosa de hombres, ¿no? Entonces, claro, ella se encadena al carguero con ese cartel de las mujeres tenemos derecho al océano. Entonces el padre accede y la lleva. Y estos son los antecedentes de Cati, como te decía, es una familia muy poco convencional. Claro, eran como dos historias distintas. Claro, entonces me gustaba tanto esa historia, ¿no? que creció muchísimo esa historia de amor, incluso que transcurría en Filipinas, ¿no? En Manila, y al final, pues claro, ya era como la historia de los padres muy desarrollada. Luego la historia de Cati, que tiene también con Edmundo, pero es que luego nos teníamos que ir a las misiones, ¿no? Entonces es verdad que se dispersaba demasiado la novela, ¿no? Y estas cosas que tienen que hacer los novelistas, que dices, bueno, esta historia me encanta, es maravillosa, pero por el bien de la novela tengo que cortarla, ¿no? Entonces se quedó muy brevemente. Guardar para otra novela, sí, no, eso me decían. Yo tengo como un cuaderno, ¿no? Que son como que mis Frankensteins, ¿no? Que digo, en este trocito que es maravilloso, y dices, pero para mí, claro, pero que lo tengo que cortar de todo corazón, porque al final lo que quieres es que una novela, bueno, pues no se disperse y contar una historia que al final sea coherente. Que tenga unidad. Efectivamente. Entonces me servía para situar a Cati en una familia, como te digo, muy poco convencional de la época, con la influencia extranjera del padre, con esta madre que además era sufragista, y que, bueno, pues estas cosas que hace también muy extravagantes, es crítica también teatral, ella escribe reseñas de obras de teatro, y a la niña la lleva al teatro desde que es muy pequeña, y ella crece en este ambiente pues cultural, sofisticado, un ambiente que al final, como contaba Victorina, muy poco preocupado por la política, cosa difícil en la época que estamos, porque estamos en julio de 1935, sino más bien preocupada por la estética, ¿no? Por renovar la escena, en la escena teatral y tal, y bueno, no, y luego al final, bueno, pues todos sabemos lo que ocurrió detrás, todo se lo comió, digamos, todo acabó con ello, efectivamente. Otro personaje muy bonito de la novela es Rosa la Dulce, la amiga de Cati, a la que se encuentra después de tiempo sin verla, que estudia medicina, y que ella es la que se va a marchar a las misiones pedagógicas. Cati no sabe nada de las misiones pedagógicas, ni pensaba en irse de viaje con las misiones, ni nada. Pero ella es la que le pone a Cati en contacto con Cosío, y ambos le ofrecen la posibilidad de viajar con las misiones y de hacer un viaje con las misiones pedagógicas a un pueblo. Cati se lo piensa y al final accede, y Cosío le pide que se quede unos días más, que por eso probablemente se quedará Cati en el pueblo, aparte de
porque conocerá a una persona, bueno, luego hablaremos de eso, ¿no? Pero le pide que se quede para que le cuente cuál es la reacción de la gente después de que las misiones se van de los pueblos. Sí, fíjate, aquí sí que he jugado con la ficción, ¿no? Que es cierto que Cosío, cuando los misioneros volvían, ¿no? A él le gustaba mucho que fueran a hablar con él y fueran a contarle pues cómo había ido la misión. Y luego además él era un coleccionista, ¿no? Le gustaba muchísimo pues los bordados. Él pensaba que en los pueblos, ¿no? Españoles había unos tesoros escondidos que no conocíamos, que era la tradición popular, nuestro folclore, ¿no? Claro. Y entonces él no era muy partidario de que se quedara ningún misionero después de que se fueran las misiones, ¿no? Entonces yo aquí pensé, esta pregunta, ¿no? que tiene la ficción, ¿y si, no? ¿Y si Cosío hubiera conocido a una chica como Katy? Y si además que estaba ya muy enfermo y era, bueno, pues son los últimos meses de su vida, se muere ¿no? muy pronto. Se muere muy pronto, se muere a los pocos meses. Pero ¿y si en ese final de la vida de Cosío, él lo que sí que le hubiera gustado saber es si dejó, como decía él, alguna flor, si alguna flor prendió, qué huella dejó el paso de las misiones pedagógicas en esta gente de campo, porque se sabía, hay muchísimos testimonios de la gente de la ciudad que contaban también a veces las reacciones, ¿no? Entonces yo aquí en la novela juego a fabular, ¿no? Y si Cosío hubiera conocido a Katy y si hubiera hecho una excepción con ella, ¿no? Y hubiera dicho, pues quédate unos días más, le entrega un cuaderno rojo y le dice, cuéntame, y también pinta, porque ella es pintora, cuéntame qué huellas, si ha dejado alguna, el paso de las misiones, ¿no? Este primer encuentro de los campesinos, ¿no? Y de las aldeas que conocen por primera vez el cine, que ven un espectáculo teatral, ¿no? Y sobre todo esta convivencia también con la gente de la ciudad, que eran, como decían, misiones de ida y vuelta. La gente de la ciudad conocía, ¿no? El folclore y la tradición de los pueblos, y la gente de los pueblos conocía el ocio de la ciudad, como contabas muy bien, los cuadros y sobre todo, pues que esto es un patrimonio que es de todos, ¿no? Que es lo que quería Cosío. Claro. Y entonces os lo traemos y os lo enseñamos, ¿no? Hay una cosa que cuentas preciosa, que dices una frase preciosa, que pones en labios de Saturio, el melecinero. El melecinero es como el brujo del lugar, vamos. Sí, como el curandero, como el curandero, viene de melecina, el que trabaja pues con las hierbas y tal, ¿no? El meleciner. Sí. Y entonces pone en sus labios una palabra precisa para definir a las misiones pedagógicas, porque dice Cristina en labios de él, dice, son feriantes pero en fino. Precioso, porque claro, los ven como unos titiriteros, al fin y al cabo son feriantes que van con el cine, con el teatro, con los cuadros, como titiriteros, con los carros para llevar todo, en fin, son como titiriteros, dice, pero en fino, porque claro, les ven llegar de la capital con sus chaquetes bien arreglados, claro, son hijos de la burguesía, es decir, son hijos de la burguesía, son todos licenciados, estudiantes universitarios, en aquellos años, imagínense, son todos burgueses de clase media. Entonces, claro, llegan esos burgueses a los pueblos y la gente alucina. No es como ahora que dices, bueno, en esa época además el turismo rural, aquello era como esto, no existía. Entonces, la gente que vivía en la ciudad y la gente que vivía del campo, pues a lo mejor a muy pocos kilómetros de una gran ciudad, yo pongo el ejemplo de Madrid, y el aislamiento era, o sea, los pueblos y las aldeas pues estaban como siglos atrasados, ¿no? Entonces, ves las fotos y les ves que van con su traje de chaqueta también, claro, estamos hablando del año 35, y entonces ellos van con su sombrero y sus trajes de chaqueta, ellas van con sus zapatitos y van con sus vestidos, ¿no? Y entonces, claro, el contraste que llegaban con la gente de campo. Pero fíjate esto que dices de los feriantes, a mí me gusta mucho cómo lo describe Alejandro Casona, que fue el director del Teatro del Pueblo, y él decía que parecía como la carreta de Angulo el Malo en el Quijote, que eran, o sea, es ese espíritu, como decías muy bien, de juglaresco un poco, ¿no? De feriantes, ¿no? Y ese era el espíritu. Y entonces, a veces cuentan algunos misioneros, bueno, es que cuando había venido gente de la ciudad o gente del gobierno, también como decían ellos, venían a pedirnos dinero o a pedirnos el voto, ¿no? Y entonces, y de repente, esta gente que viene a dar, ¿qué es lo que quiere? Viene a dar y claro, no a pedir. Efectivamente, pues claro, venimos a divertirnos y a divertiros y a enseñaros cosas y a estar con vosotros. Entonces, claro, al principio era, ¿cómo que vienen a divertirnos y a enseñarnos cosas y a estar con nosotros? Y no quieren nada, ¿no? No quieren nada. No lo entendían. Claro. Efectivamente, no lo entendían. ¿no? Entonces no lo entendían, ¿no? Y luego hay una frase muy bonita de Cosío
que dice, claro, porque el tema de la utilidad de las misiones, ¿no? Al final, sobre todo ya en el año 35, le recortan el presupuesto y no se entiende muy bien, ¿no? Ni digamos, ni por la parte más progresista, ¿no? Ni por la parte más tradicional o más conservadora, no entendía la utilidad de las misiones, ¿no? Y como muy bien decía, Cossío solamente quería que existieran, que es lo que decía Gaia, y le decía, a mí solamente la sorpresa, la alegría, la gratitud de estas gentes de campo que piensan como que son los grandes olvidados y que de repente gente de la ciudad, gente del gobierno viene a estar con nosotros y a enseñarnos cosas que no conocemos, ¿no? Y a escucharnos y a divertirse con nosotros. Simplemente esa alegría para él era suficiente, ¿no? Qué bonito. Hay una historia de amor en la novela que es probablemente también muy onírica y muy de realismo mágico, que es la historia de amor entre Jeremías Salazar, entre un hombre agreste que vive casi como un salvaje, digamos, en el monte, él solo, sin bajar nunca al pueblo, y al que le faltan 4 dedos de una mano, solamente tiene un dedo de la mano izquierda, creo recordar, y Katy, que es la misionera que va, ¿no? Porque es difícil creer sin aceptar las reglas del realismo mágico que alguien como Katia pueda acabar enamorándose de alguien como Jeremías, ¿no? Pero luego resulta que Jeremías no es lo que parece, que Jeremías es un hombre delicado, cultivado, bueno, si no cultivado, educado, como una sensibilidad, con ¿sabes? sensibilidad. Muy efectivamente, ¿no? Que es como alguien que se ha educado en la naturaleza y sobre todo porque, bueno, le consideran un hombre maldito, ¿no? Hay una historia de la familia Salazar. Aquí también, claro, hay una parte en la que hay 2 familias y cuando los misioneros llegaban al pueblo a veces se alojaban en las casas de los campesinos, entonces Katy se aloja en la casa de los Salazar y con Paciana Salazar, que es su hermana mayor, y Jeremías, bueno, pues hay una historia que se le considera, contigo, un hombre maldito, de una historia familiar de enfrentamiento y como de odio con otra familia. Y bueno, no voy a hacer mucho spoiler, No, claro, pero que le falten los dedos, ¿no? Tiene algo que ver. Entonces, su padre, digamos, no le puede ni ver y él por eso vive en el bosque, ¿no? Pero es verdad que, fíjate, es este hombre que está en contacto con la naturaleza, aunque, bueno, te digo, él baja de vez en cuando, él es pastor y va a ver a la hermana, pero es un hombre de gran sensibilidad, ¿no? Sí. Que no una cultivada, extraordinaria. pero una sensibilidad que es algo con lo que se nace, ¿no? Claro, efectivamente. natural. Entonces sí es verdad que luego también, fíjate, el personaje de Katy, por eso al principio de la novela, ella tiene amistad con la trapera. Claro, ¿no? Que la claro. trapera que iba con un carro por Madrid, que iban, bueno, pues recogiendo pues, como la basura. Los trapos, sí, los trapos. Los trapos, el papel. Y entonces ella, como decías muy bien, ella pertenece a este mundo un tanto privilegiado, pero sí que tiene curiosidad por cómo será la vida vista desde otro punto de vista. Entonces, por eso se sube al carro. Y el ver Madrid desde el carro es ver Madrid como desde los ojos de otro, o sea, cómo se ve desde este carro de la trapera, ¿no? Esa curiosidad, ese espíritu de aventura también hace posible que ella digamos, acabe enamorándose. Efectivamente, ¿no? Que yo creo que también, que es lo que me gustó mucho y me enamoró de las misiones, que tiene esa conocer al otro, ¿no? Es decir, la gente del campo conocer a la gente de la gente de la ciudad conocer a los del campo. Es decir, cuando tú conoces al otro y eres capaz, ¿no? de pensar o de ponerte un poco en los zapatos, por eso utilizo los zapatos verdes, ¿no? Que Paciana Salazar, que es esta mujer de campo, cuando ve a Katy que llega al pueblo y Katy lleva unos zapatos verdes y ella se pregunta, ¿cómo será la vida de una mujer calzando unos zapatos verdes? ¿no? Entonces, esto de ponerte en el lugar del otro, a mí me encantaba, ¿no? Porque además, yendo hacia donde iba España, ¿no? Para mí, cuando tú conoces al otro, ¿no? Muchas veces el miedo, la intolerancia viene precisamente del desconocimiento, ¿no? Claro. No hemos sido capaces de ponernos en el lugar del otro, de conocer la realidad del otro y a lo mejor estar de acuerdo no, pero de respetarla y sobre todo de conocerla. Entonces, me gustaba el espíritu de Katy, ¿no? Que desde un primer momento se la ve que es alguien que, aunque pertenece a una clase social privilegiada, sí tiene curiosidad, ¿no? Y tiene una amiga que es trapera, ¿no? Tiene una sensibilidad especial por los desfavorecidos. Efectivamente. Que ella quiere ponerse en el lugar de los desfavorecidos. Eso es. Sí, es verdad. Oye, la madre de Jeremías muere al nacer Jeremías
y se encarga de su hermana, Paciana, como has dicho, y como no tiene con qué alimentarlo, le lleva a otra cosa extraordinariamente realismo mágico, lo lleva a la sacristía de la iglesia y lo alimentan con hostias, le dan hostias sin consagrar, espero, le dan hostias, porque el sacristán entonces, o el monaguillo, es un chico que se llama Agustín de Lozoya, que luego llegará a ser el cura del pueblo. Este Lozoya que me recuerda tanto al apellido del marqués de Lozoya, del que fue un gran historiador del arte, que también los bibliófilos tenemos muchos libros. Y me acordaba de esto, del Agustín de Lozoya, porque me acuerdo que una vez leí que el marqués de Lozoya, después de la guerra, cuando se incoaba un expediente a un republicano para fusilarlo, para meterlo en la cárcel, para lo que sea, él siempre lo avalaba. Y entonces los funcionarios del régimen, antes de cerrar el expediente, lo miraban y decían: no, falta el aval del marqués. Porque el marqués avalaba a todos. Lozoya era tan buena persona que fuera lo que fuera aquel republicano al que iban a condenar, él lo defendía y lo avalaba, y decía: no, yo doy la cara por él, era una buena persona o lo que sea, ¿no? Bueno, pues Cristina elige, me ha gustado mucho, el apellido de Lozoya, Agustín de Lozoya, para ser el cura, ¿no? Pero hay una relación ahí extraña que nunca acaba uno de percibir entre Paciana y el cura, ¿no? Sí, bueno, hay que otra... procede de la infancia. Sí, claro. No quiero hacer mucho spoiler, pero es cierto que hay una relación que empieza, como dices, cuando es una historia, para poder entender la familia de los Salazar, ¿no? Pues muere la madre y Paciana se hace cargo de su hermano. Es una niña que tiene 8 o 9 años, porque además el hecho de nacer sin dedos, que es de nacimiento, se considera, no le voy a contarles todo, porque si no, entonces se considera como un signo de mala suerte en la familia por algo que había pasado, ¿no? hace siglos. Entonces el padre le repudia completamente, no le puede ni ver, y ella, como piensa que el padre le va a matar, pues le lleva a la iglesia y lo que quiere es protegerle. Como el niño tiene hambre, se encuentra al monaguillo, ¿no? y el monaguillo le dice: pues es que no tengo nada que darle aquí, y entonces ¿qué le podemos dar? Y ella le dice: pues no sé, es que tiene mucho hambre y tal. Dice, claro, como si la mortalidad infantil en aquella época era enorme y se le habían muerto muchos hermanos y tal, y bueno, al niño le gusta Paciana y le dice: este no se te va a morir, ya verás. Y no se le ocurre otra cosa que entonces se va a la sacristía, abre el armario y dice: pues ya está, esto es pan, pues vamos a ablandarlo y le vamos a dar hostias de... Obleas, al fin y al cabo. Obleas, al fin y al cabo, obleas, ¿no? efectivamente, porque suena... Pero, bueno, sí, es verdad que estas son estas cosas que se me ocurren a mí un tanto rocambolescas, no surrealistas. Esas que, bueno, aparte se me ocurren de repente. Digo, uy, ¿Te viene a la cabeza lo de la...? Sí, de repente se me ocurre y es una relación también muy bonita. Es verdad que luego él acaba haciéndose cura, bueno, ella se casa. Cuando empieza la novela acaba de morir el marido y ella representa pues una mujer con la dureza, ¿no? del campo, ¿no? Es una familia que depende de si come o no come, de si hay cosecha o no hay buena cosecha, que se le han muerto un montón de hijos, que los tiene además, como que dice, hay veces que tengo que coger un trapo y decirles fuera de aquí, ¿no? Como los espíritus de los hijos, también muy de realismo mágico, ¿no? Estas cosas que se me ocurren, pero que representa, te digo, a veces me preguntan, parece como en la casa de Bernard de Alba. Es verdad que el padre, como repudia a Jeremías, queda, digamos, como que la única mujer de la familia que queda además para vengar a la familia enemiga es ella, ¿no? Entonces tiene este papel un poco de matriarca, que además de madre que cría al hermano y que se ocupa de transmitir esta depositaria de la herencia. De la herencia familiar. De la herencia familiar, que es esta historia de odio y de venganza con otra familia que además es el terrateniente, digamos, del pueblo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es un personaje que me encanta. Y pues estas mujeres duras que se le han muerto muchísimos hijos y que está ahí, ¿no? Manteniendo la familia y siendo la piedra angular. Hablas de algo terrible también que muchos de los que estamos aquí no hemos conocido, afortunadamente, pero que existió, sabemos que existió, que es los cementerios civiles de los suicidas, que no se les enterraba en tierra sagrada, ¿no? Entonces hablas de un cementerio que hay en el pueblo en el que están las tumbas de 3 suicidas, ¿no? Eso es terrorífico también, ¿verdad? Sí. Eso es algo
muy impactante. Muy Sí, impactante y terriblemente novelesco, sí, claro. sí, muy novelesco. Sí, Se ven absolutamente. allí, ellos se conocen allí, se encuentran en el cementerio, o sea, tiene también unos tintes allí preciosos, ¿no? Me gustaba mucho, ahí ella conoce a Fabián el murciélago, que es el único hijo vivo que le queda a Paciana Salazar. Conocen allí. Sí, y es un niño que se llama el murciélago porque está colgando de la rama de un árbol, ¿no? Y entonces el padre, que acaba de morir, es uno de los suicidas, y él se cuelga a llorar porque dice que así las lágrimas no llora, como que se le meten dentro del cerebro si está boca abajo y como que ya no... Y se encuentra con Katy, que llega por azar al cementerio. Y claro, él queda absolutamente fascinado, es como un amor platónico, como diciendo, ¿de dónde ha salido? ¿No? Ella lleva el pelo como cortado así a lo garzón, es una mujer muy atractiva, la piel, claro, dice, bueno, la piel de su madre es una mujer que tendría como 40 años, pero que parece una anciana, ¿no? Como todas entonces, claro. Efectivamente, ¿no? Y de repente ve como esa piel tan blanca, esa piel tan delicada, dice que es como una manzana, ¿no? A la Paciana le recordaban como sus hijos al nacer, no ha vuelto a ver una piel así, y queda fascinado absolutamente con Katy. Nada más le dice, bueno, pues mira, como tú eres huérfana de madre y yo huérfano de padre, pues ya somos un huérfano completo y entonces te vienes a mi casa, ¿no? Y se la lleva a la casa de los Salazar, donde conoce a Paciana, se queda allí a dormir y ahí de alguna manera ya Katy está como en el bando de los Salazar, pero este personaje también del niño que conoce en el cementerio suicida y la relación que tiene, ¿no? el niño Ese niño también con es muy Katy. tierno, también es muy tierno, muy bueno, también es un niño Mm. que solo da felicidad y alegría, ¿no? Es un personaje precioso. Y hay una cosa que cuentas que yo no sabía, no sé si ustedes lo saben, no sé dónde lo has sacado, pero es un detalle curiosísimo. Cómo el alcalde del pueblo, tiene que sellar la cartilla a la pareja de la Guardia Civil Caminera para demostrar que han estado en el pueblo. Es decir, la Guardia Civil Caminera iba por los pueblos, pero el alcalde tenía que sellarles una cartilla. Yo eso no lo sabía. Pues te voy a decir de dónde lo he sacado, me lo ha contado mi padre. Fíjate. Mi padre, que tiene 91 años, y mi padre nació en el 33. Y esta historia, claro, esta historia es de la posguerra, yo le he adelantado un poco, es de los años 40, entonces mi padre es madrileño también, somos todos gatos, y sin embargo mi padre tenía un tío que vivía en Carrascosa del Tajo, y entonces todos los veranos pues lo mandaban allí con su hermano mayor, llegaban, no recuerdo, la estación de tren y se bajaban allí y entonces, claro, no había carretera para llegar a Carrascosa. Y entonces venía a buscarle el tío con el macho que sale en la novela, Sale. es una historia que me ha contado mi padre. El macho es como, yo no sabía lo que era, pero es una especie entre caballo, el mulo, burro, tal el mulo. como... Sí, Es un aragonesismo. Aquí en Aragón lo sabemos muy bien porque en Aragón la palabra con la que se designa el mulo es macho, en todos los pueblos de Aragón. De hecho, Luz Gabás, que fue... lo diré, iba a decir testigo, Dios mío, me sale el abogado, jurado, jurado del premio Azorín. Luz me decía, ¿de dónde te has sacado lo del macho? Porque claro, tú no eres de campo y esto del macho, además, digo, pues es que me lo ha contado mi padre, porque yo no sabía lo que era un macho, ¿no? Me decía, pero es que es tal cual lo cuentas. Digo, tal cual me lo contó mi padre. Entonces se montaba por la sierra y mi padre cogía las riendas y le decía, no las cojas, pero si él sabe ir solo. Y entonces las soltaba y el macho iba por la sierra. Entonces, mi padre recuerda una vez que se encontraron a la Guardia Civil Caminera y entonces en esa época había muchos maquis, estamos hablando de la posguerra, del año 40, que entonces les para y les dice, pues, ¿dónde van? Y quiénes son y tal. Y entonces ahí me cuenta que luego fueron a comprobarlo, ¿no? Que era verdad, quiénes eran, tal. Y entonces me contaba eso, que la Guardia Civil tenía que hacer como una ronda por determinados pueblos y ellos llevaban una cartilla y por cada pueblo que pasaban, el alcalde o una autoridad tenía que sellarle. Entonces era la manera que decían, mire, hemos hecho la ronda y no hemos ido a todos los pueblos y les iban no nos hemos sellando. No nos hemos escaqueado ninguno. Entonces mi padre recordaba perfectamente cómo, o sea, que te digo que esta historia viene de primera mano, que digo, papá, ¿y por qué no me has contado antes esto? Y claro, el que tiene 91 me dice, ¿por qué no me acordaba? Dices que ahora me acuerdo de muchísimas cosas de mi infancia, o sea, no me acuerdo de lo que hice ayer,
porque no, no. Es que a mí me hacía mucha gracia porque, claro, Pero sí, eso sí. es la picaresca española, es decir, no nos Sí. fiábamos ni de la Guardia Civil, que es la autoridad. Es decir, Sí, 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 se no, no, supone que la efectivamente. Guardia Civil no se va a escaquear, que si le mandan que vaya a un No, pueblo no, no, irá. no. Pues no, ni nos fiábamos de eso. Tenían que acreditarlo porque decían, los guardias civiles, como Sí. no les pidamos la cartilla, se escaquean y no van al pueblo. O sea que Sí, sí, es sí, muy no, español. Es no, muy español eso, efectivamente. ¿no? Y aparte, claro, es que mi tío era el alcalde del pueblo de Carrascosa del Tajo, entonces, claro, mi padre recordaba que ha venido la Guardia Civil y hay que poner el sello. sello. Y luego también yo le dije, papá, escríbeme todos los recuerdos que tengas bueno, pues de esta época. Es verdad que este recuerdo, ¿no? era posterior. Y entonces, claro, me los describía también, ¿no? Cómo iban con la barba, porque claro, dormían ahí en el monte o lo que fuera, entonces esa barbadura, ese tricornio, ¿no? Esa capa, tal. Así que esto es... Tenían que dar mucho miedo, la verdad. Sí, esto es de primera mano de De tu historias de mi tu padre. padre. Oye, es muy bonito un personaje, el personaje del maestro, que es una maravilla, se llama Ramiro Valiente, porque, por ejemplo, en el pueblo pone los pupitres en círculo, para que los niños, no haya ningún niño que esté delante de otro, ni nadie se pueda sentir preterido o que los niños puedan pensar que los listos están delante, los torpes detrás o viceversa, sino los pone todos en círculo. Es algo verdaderamente bonito, ¿no? Y hay una gran defensa del maestro rural. O sea, la novela se ve que hay un cariño especial por estos maestros que lo dieron todo en los pueblos, ¿no? Sí, es verdad que yo documentándome, ¿no? Y leyendo a Manuel Bartolomé Cosío, del cual conocía también muy poco, ¿no? Hasta que empecé a investigar sobre esta novela, y me fascina absolutamente, ¿no? La persona. Personaje fascinante. Absolutamente. Y es verdad, fíjate, lo que más me costó fue convertir a Cosío en personaje, ponerle voz, porque me causaba... Mucho respeto. Sí, efectivamente. O sea, muchísima admiración, la persona, lo que había leído de él, muchísimo respeto. Entonces me bloqueaba muchísimo a la hora de escribir y me quedaba todo como muy acartonado, muy encosetado, porque no quería decir nada que no hubiera dicho él, quería tener el máximo respeto a la figura de Cosío y a la admiración. Y Cosío, además, bueno, él era un gran pedagogo, cuando en España la pedagogía no se sabía ni aquello que era la pedagogía a principios de los años 30. Y él precisamente lo que quería era salvar España por la educación, igual que Giner de los Ríos, ¿no? De quien era discípulo, vienen de la Institución Libre de Enseñanza. Y todos estos métodos que ahora que hay, que nos parecen como, pues, digamos, muy innovadores, ya lo traía Cosío, ¿no? Entonces, él lo que quería era apostar por el maestro rural y decía, los mejores maestros son los que tienen que ir a estos pueblos. Es el maestro rural el mejor maestro, porque es donde tiene el mayor reto. No digamos, bueno, a ver, como que no es muy buen maestro, pues venga, vamos a llevarlo ahí a un pueblo recóndito, tal. No. Entonces, es verdad que a mí me parecieron como, por eso le llamo Valiente, ¿no? Claro. Ramiro Valiente, la labor que hicieron, ¿no? Que era verdaderamente vocacional, yo creo, muchísimos de ellos, ¿no? Como el maestro de la novela, que es un gran admirador de Cosío, de hecho, muchos maestros eran los que decían, oye, que vengan las misiones a mi pueblo, ¿no? Luego leí un libro de Josefina Aldecoa también, La historia de una maestra. Historia de una maestra, sí. Sí, y bueno, pues es un homenaje, ¿no? a estos maestros, que lo dieron todo por la educación, y a veces se dieron también después, cuando llega la guerra civil, hay historias muy terribles. Fueron represaliados casi todos ellos. Sacas a la Argentinita y el romance de los peregrinos. Sí. Hacia Roma caminan dos peregrinos. Me la puse ayer en YouTube, la canción de la Argentinita está en YouTube, y cantada por ella con García Lorca al piano. O sea, es una cosa muy bonita. Y entonces habla Cristina de ella. Proyectan luces de la ciudad. Bueno, a mí me fascina esa película. Esa película tan maravillosa de Chaplin. Bueno, pues lo que hacen las misiones cuando llegan a ese pueblo es ponerles sobre una tela blanca en el pueblo luces de la ciudad, ¿no? Cómo llorarían aquella gente viendo a la ciudad, ¿no? Claro, ellas, no sé si recuerdan la película, ¿no? Pero les ponía muchas películas de Chaplin. Y es verdad que, claro, el cine era como el gran acontecimiento, ¿no? Y entonces colgaban una sábana blanca en la plaza del pueblo y bueno, entonces empezaban, normalmente ponían documentales. Y claro, aquello contaban los misioneros que la gente se acercaba y que hacía así con la sábana, ¿no? Para ver si había como algo detrás, ¿no? Como diciendo, no puede ser, ¿no?
Y al principio que les ponen, ¿no?, un documental del mar, de repente, claro, se echaban para atrás porque parecía como... Pero yo leí que proyectaban, perdón, muchas películas de Charlotte, y elegí Luces de la ciudad precisamente porque tiene también esta historia de amor, Claro. ¿no? Del personaje de Charlotte, que, bueno, pues es también como un desheredado, un personaje pobre, Claro. que se enamora de una chica ciega y tiene esta historia de amor en la que además lo que va a hacer Jeremías es que se va a ver reflejado en el alter ego, va a ver en Charlotte que, bueno, no, él le meten en la cárcel, sale de la cárcel y sale todo andrajoso, toda la ropa tal, y él, no sé si recuerda la película, bueno, y él lo ha hecho todo para que la ciega, que es una florista, la pueda recuperar ¿no?, la vista, ¿no? Y entonces ella no le ha visto nunca a él. Y cuando los niños, ¿no?, él sale de la cárcel y los niños se ríen de él, se burlan, pues porque va muy mal vestido, tal, ¿no? Y luego de repente va a la floristería de ella y como ella le mira, se da cuenta de que puede ver, pero no le conoce, ¿no? Y entonces ella tiene compasión por este hombre, ¿no?, que se están riendo de él, que el pobre, y le da una flor. Y cuando ella le estoy haciendo, bueno, si no la han visto ya se la estoy destrozando. Cuando ella le toca, le reconoce por la mano. Y no se sabe, ahí termina, no se sabe qué va a pasar después, ¿no? Entonces, también lo que a mí me servía era para, buscando, ¿no?, esta huella que deja en nosotros, ¿no?, pues por ejemplo el cine o el teatro, como Jeremías nunca se había visto como voy mal vestido, como esto puede provocar rechazo de alguien, ¿no? Entonces, como muchas veces cuando leemos un libro, vemos una película tal, hay una reflexión nos hace reflexionar sobre determinadas cosas, a veces sobre nosotros, sobre la propia vida o sobre los otros. Entonces, esta historia como de amor tan imposible que tiene ese final, que la reconoce, que se da en la mano, me sirvió un poco como metáfora, ¿no?, de la historia de ellos, ¿no? Y luego es verdad que hay estas cosas maravillosas que a veces tiene el amor, ¿no?, que uno, pues, digamos, sale de ese mundo al que está acostumbrado y se acerca al mundo del otro, ¿no? Tampoco quiero desvelarles mucho, pero es verdad que por parte de ella hay un acercamiento al mundo de él y un descubrimiento también de la naturaleza. Hablamos también de una chica de 23 años que tenía el espíritu de aventura y de poesía que Cossío exigía que quería para sus misioneros, ¿no?, que los llamaba marineros del entusiasmo. Y luego él, digamos, sobre todo a raíz de ver esta película de Charlotte, ¿no?, empieza a querer acercarse al mundo de ella, es decir, a tratar, pues, voy a lavarme, voy a asearme, ¿no?,